¿Qué tal, gente? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Informe Reservado Economía. Buen día, Fernando, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? En el programa del día de hoy vamos a abordar fundamentalmente tema precios. En primera instancia vamos a compartir con ustedes nuestra inquietud sobre qué está pasando con los combustibles. Ustedes recordarán que a partir de lo que fue el feriado del 1 de mayo, que cayó jueves, el día viernes automáticamente se empezó a hablar sobre problemas en torno al desabastecimiento, pero hay algo que no se comentó, y que no se comentó ni siquiera desde los medios, que tiene que ver también con el aumento que se dieron en los combustibles, que llegaron casi hasta el 10%, que pareciera haber pasado. Recién este fin de semana se empezó a hablar porque habría una compañía petrolera que estaría llevando el valor de su nafta premium casi a un valor muy cercano a los 3 pesos. Y a partir de ahí tengan en cuenta cuál es la importancia. Indudablemente aumenta el combustible y se traslada esos precios hasta lo que podemos llegar a consumir en las góndolas. Sí, así es. Y vos estabas hablando justamente del tema precios, es decir, cómo incide este aumento de los combustibles en el tema precios. Nadie asume los costos en definitiva en la Argentina, y para eso justamente... Sí, para el bolsillo del consumidor. Sí, el bolsillo del consumidor, todo lo que pagamos. Y por eso, bueno, justamente hemos invitado a tener aquí en el piso al titular de DEUC, Defensa de Consumidores y Usuarios, Pedro Busetti. Nos va a hablar justamente de este tema. Es un tema muy importante, creo que está pasando con la inflación, con los precios, con el bolsillo de la gente en definitiva. Vamos a los auspicios del programa y arrancamos con Informe Reservado de Economía. Bien, estamos con Pedro Busetti, titular de DEUCO. ¿Qué tal, Pedro? Buen día. Vamos a hablar del tema precios, ¿no? Un tema muy importante, un tema que es uno de los temas del momento, ¿no? Así es. Vamos a compartir primero, si les parece, salimos a recorrer las callecitas de Buenos Aires, que tienen ese no sé qué, como decía el tango, fundamentalmente a ver en cómo estaban los carteles de los precios de las estaciones de servicio. Fundamentalmente tomamos 2 avenidas que justamente recorren toda la capital. Por un lado, Avenida Juan B. Justo, por otro lado, Avenida Alberdi, Independencia, incluso pasamos hacia el lado de provincia, ¿no? Para ver cómo estaban las cosas, más puntualmente partido pegadito a la General Paz, como era La Matanza, y nos encontramos con esto. Ustedes van a poder ir observando los distintos precios. Viene bien para comparar, bueno, para saber uno que es comúnmente aquel, obviamente, que es automovilista, cuál es el precio que está pagando y poderlo comparar de acuerdo a lo que fuimos testimoniando con estas imágenes. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? Como les decía, a partir del 1 de mayo se empezó a hablar de desabastecimiento. Empezaron a aparecer los cartelitos de que no había combustible. Primero lo que empezó a no haber es el gasoil. Sí. Pero nadie comentó sobre también la carrera que se despertó en las distintas estaciones de servicio para cambiar los cartelitos el día viernes, posterior al feriado, aumentando los precios. Precios que llegaron, a comparación de lo que estaban anterior a esa fecha, hasta un 10% por debajo. Ahora bien, ¿qué es lo que termina sucediendo? Las petroleras, por un lado, mencionan que en realidad no es como se suele decir o como lo indican ciertos sectores, en cuanto a que a ellos no les conviene exportar a partir de las retenciones que le fija el gobierno, pero por otra parte señalan por un lado al usuario como si los argentinos tuviésemos la mala costumbre de transitar, aquellos que son automovilistas, transitar con el tanque lleno, por un lado, y después por otro lado también se atribuyen, de algo se hacen cargo, ¿no? Diciendo que tienen problemas de logística. Todos sabemos que ha aumentado el parque automotor a partir de también el crecimiento que se viene dando en el país, pero no creemos que haya crecido de manera tan brusca de un mes a esta parte. O sea, la logística que se venía aplicando hasta entonces es la misma que se puede llegar a estar aplicando en este momento, lo que en realidad da la sensación de que las petroleras pareciera que le están pasando una factura al gobierno, quizás a partir justamente de la política de retenciones que aplican con
con el sector. Sí, lo que incluso me parece, Beto, también que hay que ver es qué está pasando con las inversiones en el sector, ¿no? Se han anunciado inversiones. Me parecería que este proceso de inversión en el sector energético, particularmente en el petrolero, va muy lento, no va en paralelo con la demanda tan fuerte que hay de combustibles y de crecimiento económico. Es decir, parecería que en definitiva el país está claro que el país necesita más inversión en el sector energético, mucho más inversiones, y que las inversiones se necesitan ya de ayer, no de hoy, ¿no? Así que eso me parece que es un tema crucial para ver qué es lo que está pasando con el sector energético. Estas últimas imágenes que estábamos viendo pertenecen a carteleras de estaciones de servicio en lo que es provincia de Buenos Aires, específicamente en el partido de La Matanza, donde automáticamente uno tiene que calcular un 10 centavos por encima como mínimo. Decía, 10 centavos tiene que calcular uno como mínimo por encima de los precios de las estaciones de servicio en Capital Federal. Por otra parte, y la verdad que con cierta razón, la gente de las estaciones de servicio y los distintos representantes de los expendedores de combustible señalan que ellos a ver, como se dice en criollo, no pasa por una vivada de ellos el aumento, sino que ellos han sufrido las alzas en sus costos, y de hecho muchas estaciones de servicio han tenido que cerrar. Pero por otra parte también tengamos en cuenta que las estaciones de servicio han tenido realmente una rentabilidad importante a lo largo de muchos años en nuestro país, y en momentos a lo mejor en los que se los ven un poco más difíciles sus negocios, muchos decidieron cerrar, dejando también mucha gente, personal suspendido, o directamente despidos, que es lo que reclaman muchos del sector. Indudablemente, y cerrando un poco esta idea sobre el tema de los combustibles, indudablemente, vos hablabas, Fernando, recién también del tema de las inversiones, indudablemente el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, porque es el único que puede justamente revertir esta situación. Sí, me parece a mí que el sector energético en general sigue estando complicado en la Argentina. Me parece que clave lo que decíamos recién con respecto al tema de las inversiones. Quizás las inversiones que se están haciendo en el sector energético son insuficientes, y la Argentina necesita inversiones mucho más fuertes y poderosas en el sector energético, en todo lo que sea infraestructura, pero sobre todo en el sector energético, y por ese lado me parece que se podría empezar a abastecer un poco más la fuerte demanda. Y por otro lado, está claro que, y algo que mencionabas vos hace un ratito, que en la dispersión de precios, incluso hay dispersión de precios en los combustibles en la Argentina, dentro de una misma empresa petrolera, ¿no? Es decir, según la zona donde esté ubicada la estación de servicio, tiene un precio u otro, incluso hasta el Capital Federal, ¿no? Bueno,